Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de fisiología sanguínea. En el anterior capítulo habíamos hablado sobre los glóbulos rojos. A continuación hablamos de los glóbulos blancos, llamados también leucocitos. En este capítulo, sobre todo, hacemos hincapié en la función que tienen los glóbulos blancos sobre la resistencia de nuestro organismo a la infección. Entonces, por favor, empezamos. ¿Todos me oyen? Buenos días. Hola. ¿Me oyen? ¿Se me oye? Hola. Sí se escucha. Ya, muy bien, gracias. Solo quería saber, tenía esa duda. Bueno, ustedes saben que nuestros organismos tienen un sistema especial para combatir los diferentes microorganismos infecciosos, sustancias tóxicas ante los que estamos expuestos. Entonces, este sistema especial que nosotros poseemos, y lo vamos a ver a continuación en dos acápites, que sería la resistencia del organismo a la infección, como la primera parte, con especificando la función que realizan los glóbulos blancos. Y la segunda parte, que va a ser la siguiente clase, donde hablamos sobre inmunología y anticuerpos. Entonces, ya estando claros que contamos con un sistema especial que combate microorganismos infecciosos y sustancias tóxicas, vemos que este sistema especial va a estar compuesto por las células blancas, también conocidas como leucocitos, por estas mismas, pero ya ubicadas en los tejidos, se van a llamar células tisulares, donde vamos a encontrar células que también son derivadas de los leucocitos en sí. Estas van a trabajar en forma conjunta, o sea, tanto estas células blancas que están circulando y las que están a nivel del tejido van a trabajar juntas en dos formas. Pueden destruir las bacterias o virus por fagocitosis o pueden empezar a formar anticuerpos y linfocitos sensibilizados. A esto me refería, que si estos sistemas que nos defienden trabajan juntos, hoy vamos a hablar sobre aquellas células que destruyen las bacterias o virus. Sobre todo vamos a hablar de fagocitosis, de la digestión que hacen estos macrófagos después de engullir a ciertas sustancias extrañas, etcétera, etcétera. Y el siguiente capítulo hablamos sobre cómo formamos nosotros anticuerpos y cómo actúan los linfocitos sensibilizados. Entonces, esta cápite de leucocitos o células blancas sanguíneas la definimos como aquellas células que son unidades móviles para proteger nuestro organismo. ¿Dónde se forman? Se forman en la médula ósea, sobre todo los granulocitos, monocitos y algunos linfocitos. En el tejido linfático propiamente dicho se van a formar linfocitos y células plasmáticas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Estas tienen que transportarse a la sangre, ya sea a zonas de infección o inflamación. Y de esta manera van a constituir una defensa rápida, potente, frente a los microorganismos infecciosos que se presenten en nuestro organismo. Tienen como ejemplo los granulocitos y monocitos, quienes van a buscar y destruir a un agente invasor, ¿no? Esa sería su forma de defendernos. Ahora, debemos recordar que existen pues características generales de los leucocitos, y para conocer las características generales nosotros debemos recordar los tipos y génesis de los leucocitos. Si
Ustedes recuerdan, la anterior clase habíamos hablado de que tenía que existir una madre, una célula madre pluripotencial, la cual daba lugar a células comprometidas. Y estas células comprometidas estaban comprometidas a formar específicamente una línea celular, valga la redundancia, en específico, las cuales tenían que pasar a través de ciertas divisiones, diferenciaciones, hasta conseguir formar solo eritrocitos. De la misma manera habíamos visto de que existían células comprometidas para formar los glóbulos blancos en sus formas diferentes y también a los linfocitos, ¿no? De esta manera nosotros recordamos esta génesis y podemos decir que en la génesis de los mielocitos el primero en formarse va a ser los mieloblastos, y de esta línea de mieloblastos nosotros podemos observar las distintas formas de células blancas en sus diferentes características. De ahí tenemos que las células blancas pueden ser los granulocitos, y estos granulocitos a su vez pueden ser de varios tipos. Entonces, en primer lugar, recordar que todos surgen de una madre pluripotencial, y que a su vez, vuelvo a repetir, estas se diferencian en células comprometidas con formar una sola línea celular o específica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la línea mielocítica que comienza con un mieloblasto, y aquí vemos la línea linfocítica que comienza con un linfoblasto. Ahora, los granulocitos y monocitos se van a formar, vuelvo a repetir, solo en la médula ósea, y los linfocitos y las células plasmáticas se producen en diferentes órganos linfógenos, en especial en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en las amígdalas, etcétera, etcétera. También pueden estar a nivel de las placas de Peyer, que están situadas por debajo del epitelio de la pared intestinal, si ustedes recuerdan. Ahora, ya que estos leucocitos han sido formados en la médula ósea, se tienen que almacenar, y se recurrirá a ellos cuando sea necesario en el sistema circulatorio. Varios factores van a hacer que se puedan liberar estas células, y por eso se dice que se almacenan unas 3 veces más de leucocitos de los que en realidad estarían circulando en la sangre, ¿no? Ahora, los linfocitos, como ustedes bien saben, se van a almacenar sobre todo en varios tejidos linfáticos, excepto que un pequeño número se pueda transportar a través de la sangre, pero en forma temporal. Por otra parte, de esta misma línea celular vamos a ver de que se pueden producir los megacariocitos, que los vamos a ver más adelante cuando hablemos de coagulación sanguínea, y estos megacariocitos van a ir fragmentándose y son los que van a producir las plaquetas o trombocitos, los cuales van a pasar a la sangre cuando en realidad van a estar circulando, pero van a pasar a la sangre sobre todo a hacer el trabajo en el inicio de la coagulación, y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, decimos que la concentración de estos diferentes leucocitos en sangre son las siguientes. En el ser humano, más o menos tomamos como término medio que el valor de 7.000 leucocitos por milímetro cúbico. Nosotros podemos tener un rango de 7.000 a 8.000 leucocitos por milímetro cúbico. De esta cantidad,
un 62% corresponde a los neutrófilos, que es un tipo de polimorfo nuclear o granulocito, el eosinófilo, que es otro tipo de polimorfo nuclear o granulocito, que representa solo el 2.3%. El basófilo, que también es un tipo de granulocito polimorfo nuclear, solo corresponde 0.4%. Y los linfocitos, por otra parte, que representan el 30%. Y aquí las plaquetas las nombramos porque pertenecen a la misma línea celular de los neutrófilos, o sea, de esa misma madre comprometida, y estas plaquetas corresponden más o menos a un valor de 350, 400 mil por milímetro cúbico, dependiendo también que el laboratorio te presente sus rangos. Sin embargo, lo más probable que los rangos sean de 150.000 a 350.000 por milímetro cúbico. Entonces, de esta manera, si ustedes ven estos 7.000 frente a los casi 5 millones que representan los glóbulos rojos, entendemos que los glóbulos rojos son los que abundan y son los que nos dan el hematocrito, que es el porcentaje de células sanguíneas que existe en la sangre. Si nosotros observamos los neutrófilos y los linfocitos, vemos que representan un porcentaje mayor de este total. Los neutrófilos con 62%, que es un valor normal, y los linfocitos con un 30%, que es un valor normal. Y el más bajo son los basófilos con 0.4%. Cuando en algún hemograma ustedes vean que estos valores han sido rebasados de su nivel, estaríamos pensando ya que algo está pasando, que algún tipo de infección, ya sea viral o bacteriana, está haciendo que esto cambie. Por lo tanto, si nosotros vemos valores más allá de los 7.000, 8.000, podemos ver en una persona de edad media o joven que no esté en las edades extremas de ancianos o recién nacidos o lactantes, estos valores serían los indicados para ese tipo de personas. Porque en los recién nacidos esto puede ser un poco más, si apenas recién han nacido, esto es mucho mayor sin ser anormal. Y los neutrófilos representan un porcentaje menor en relación a los linfocitos, donde el porcentaje es mayor sin ser anormal en un recién nacido. Muchas de estas células también en porcentajes podrían variar, pero ya en edades avanzadas. Por lo pronto, estos valores medios son para casi todas las personas que ya sean mayores de 12, 13, 15 años adelante. Entonces, si nosotros observamos 62% de neutrófilos, para nosotros está normal, pero si nosotros observamos valores de 70, 80%, nosotros decimos probablemente vaya acompañada la mayoría de las veces, no precisamente siempre, de digamos un valor de 12.000 leucocitos y los neutrófilos representen un 70-80%. Nosotros decimos que hay una leucocitosis con neutrofilia si vemos aumento de los neutrófilos, y tendríamos que pensar en una infección bacteriana. Entonces, más adelante voy a ir explicándoles mejor y seguramente en práctica también van a tocar los hemogramas, la interpretación de hemogramas completos. Por otra parte, si en cambio hay una leucocitosis y tengo aumentada el porcentaje de linfocitos, yo estaría diciendo que hay una leucocitosis con una linfocitosis o un aumento del porcentaje de linfocitos, y si este aumento del porcentaje de linfocitos se da acompañado de una leucocitosis, me hace pensar en una infección de tipo más viral que bacteriano.
Entonces los neutrófilos casi siempre están ligados con infecciones bacterianas y los linfocitos cuando están muy altos, no demasiado, vamos a ver de que pueden representar una infección probablemente viral. Aunque es importante también recordarles que eh, la entrevista que ustedes hacen, la historia clínica, la enfermedad actual que van a empezar a realizar en cursos más adelante, es sumamente importante la información que ustedes obtienen para poder integrar sus conocimientos y aunados a la clínica que presenta el paciente son mandatorios ante una impresión diagnóstica y que los exámenes complementarios como estos coadyuvan a verificar lo que ustedes están pensando. Entonces, si el paciente está clínicamente normal y esto está sumamente alterado, entonces tengo que tener una duda, ¿no? No puedo tratar solamente porque hay alguna alteración en el hemograma, debo ir indagando, buscando otras cosas o repetir de repente un hemograma completo. Bueno, para esto es importante también saber cuál es el ciclo vital de los leucocitos. Ustedes recuerdan, el ciclo vital de un glóbulo rojo era más o menos de 120 días. Como los leucocitos son diferentes y cada uno tiene una función especial, vamos a verlos por separado. Entonces los granulocitos, como habíamos visto anteriormente, para nosotros los granulocitos o polimorfonucleares son estos, son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estos son los granulocitos o polimorfonucleares. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, los granulocitos, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, por ejemplo, después de que salen de la médula ósea, normalmente andan circulando por lo menos 4 a 8 horas en la sangre y cuando van a los tejidos pueden permanecer 4 a 5 días si así han sido necesarios. Ahora, si hubiese una infección grave, esta vida total como término medio obviamente se va a acortar a menudo solo en horas, porque los granulocitos tienen que acudir con rapidez a la zona infectada y realizan seguramente funciones y en este proceso pueden destruirse. Los monocitos. Los monocitos también tienen un tránsito de vida media en la sangre que son de 10 a 20 horas antes de pasar a las membranas capilares, de las membranas capilares hacia los tejidos. Una vez que estos monocitos llegan a los tejidos, tienen que aumentar de tamaño, tienen que empezar a madurar, se hacen mayores. ¿Por qué? Porque tienen que convertirse en macrófagos y en macrófagos tisulares porque están en el tejido. Y en esta forma, como macrófago tisular, pueden vivir meses y meses. Por otra parte, estos macrófagos tisulares, vamos a recordar y lo vamos a ver más adelante, son la base del sistema macrofágico tisular, que lo vamos a ver más adelante. Los linfocitos, cuando ingresan al sistema circulatorio, van a continuar con el drenaje de la linfa, que procede de los ganglios linfáticos y otros tejidos linfáticos. Y tras unas horas de que están circulando en la sangre, más o menos van hacia los tejidos mediante el fenómeno de diapédesis y extravasación que vamos a ver más adelante.
y tienen que volver a la linfa y retornar a la sangre. Ahora, si hubiese una circulación continua de linfocitos por el organismo, estos linfocitos tienen una vida media de semanas y meses, ¿ya? Y a las plaquetas también las vamos a nombrar, porque las plaquetas, a pesar de que tienen otro tipo de función, vamos a recordar que estas plaquetas solo se van sustituyendo cada 10 días. Entonces, a diario por lo menos se tienen que formar 30.000 plaquetas por cada microlitro de sangre. ¿Quiénes son los neutrófilos y los macrófagos y cómo nos defienden frente a la infección? Los leucocitos, o los glóbulos blancos en general, entran en los espacios tisulares mediante un fenómeno de diapéresis. Es decir, que se hacen paso entre las células endoteliales de los capilares y por movimientos ameboides penetran hacia ella, atraviesan ese espacio tisular. Se mueven a través de estos espacios tisulares por este tipo de movimiento ameboide y son atraídos a las zonas del tejido inflamado por un fenómeno que se llama quimiotaxis. Entonces, la quimiotaxis, aunque no está bien decirlo, pero funcionaría como una especie de imán. Ya vamos a ver quiénes componen este fenómeno. Y este imán atrae a las zonas lesionadas o al tejido inflamado a los glóbulos blancos para que cumplan su función. Este es el fenómeno de diapéresis del cual les hablaba. Si este es un capilar y en el capilar está fluyendo la sangre y cerca al capilar obviamente está irrigando tejidos. Si este tejido se inflama, se infecta, empieza a formar ciertas sustancias de desecho y muchas otras sustancias que van a ser la fuente de quimiotaxis. Y esta fuente de quimiotaxis atrae a estas células que están circulando en la sangre. Estas empiezan a marginarse, se marginan en la periferia de este vaso, y como existe por la inflamación un aumento de la permeabilidad en este sector por movimientos ameboides, ocurre el fenómeno de la diapéresis y estos pueden acudir atraídos por esta fuente de quimiotaxis al lugar de la inflamación. Ahora, ¿qué productos pueden producir quimiotaxis a la zona inflamada? Toxinas, bacterias víricas, todos organismos que sean dañinos para nuestro cuerpo, productos degenerativos de tejido inflamado, productos de reacción del complejo de complemento, el cual lo vamos a ver en la siguiente clase, productos de reacción causados por coagulación del plasma en la zona inflamada, porque no se olviden que al haber una inflamación y una especie de separación entre las células endoteliales del capilar, hace que fluyan hacia el intersticio sustancias como el fibrinógeno que podían de alguna manera causar una especie de coagulación en la zona inflamada. Entonces, todos estos productos en conjunto forman o pueden producir quimiotaxis. ¿Qué es la fagocitosis? Muchos de ustedes ya saben qué es la fagocitosis por histología y depende de 3 intervenciones selectivas, ¿no? Fagocitosis es la capacidad que tiene esa célula de engolir o tragar ciertos microorganismos, toxinas, restos de cosas para poder defendernos de lo que nos está atacando. Ahora, ¿cómo se realiza la fagocitosis? No vaya a ser que nuestra célula no reconozca nuestro mismo cuerpo, nuestras mismas células. Entonces tiene que saber a quién va a fagocitar. Y se dice que depende de 3 intervenciones selectivas. ¿Cómo va a seleccionarlos para fagocitarlos? En primer lugar, si nosotros hallamos superficie rugosa, esta superficie rugosa aumenta la probabilidad de que ese agente extraño sea fagocitado.
Nosotros sabemos que la superficie de la mayoría de nuestras células y nuestro organismo no son rugosos, son lisos. Entonces, de esa manera, ellos detectan superficies rugosas y aumenta la probabilidad de fagocitosis. Tejidos muertos, partículas extrañas, no tienen cubiertas protectoras, a excepto de lo que han aprendido en bacterio, de que existen bacterias o sustancias que tienen capas protectoras y por eso las hacen más dañinas a nuestro cuerpo, porque el macrófago, por ejemplo, no las reconoce como extrañas en primera instancia, por eso sus cubiertas protectoras. Pero la mayoría de tejidos muertos de partículas extrañas no tiene estas cubiertas protectoras y de esta manera se hacen plausibles de ser fagocitadas. Los anticuerpos. Vamos a ver más adelante cómo se forman los anticuerpos en el siguiente capítulo, y estos anticuerpos obviamente se han secretado en respuesta a un agente extraño, y estos anticuerpos se adhieren a las membranas bacterianas en combinación con el C3, que es un resultado de lo que vamos a ver la cascada de complemento, las marcan y eso se llama opsonización, ¿no? Este anticuerpo se une al agente extraño o a las membranas bacterianas y el complemento C3 se une a estos, y estos C3 tienen unos receptores que son reconocidos por los macrófagos y de esa manera pueden ser engullidos, y esto se llama opsonización. Entonces, de esto depende las intervenciones selectivas que tiene que tener esa célula para saber qué va a fagocitar. La fagocitosis está muy bien representada como accionar de los neutrófilos y de los macrófagos. Los neutrófilos se unen a la partícula extraña y empiezan a proyectar una especie de pseudópodos. Luego se cierran y causan una invaginación al interior de ese agente extraño, y eso se llama vesícula fagocítica o fagosoma. Este neutrófilo puede engullir entre 3 a 20 bacterias. Mientras tanto, los macrófagos son más poderosos frente a los neutrófilos porque pueden engullir hasta 100 bacterias o partículas más grandes e incluso parásitos, pero parásitos jóvenes. Pueden extruir además los productos residuales y sobreviven y duran muchos meses más después de haber realizado todo este trabajo. Entonces, estas son diferencias importantes entre el neutrófilo y el macrófago. Una vez que han sido fagocitadas, la mayoría de las partículas van a ser digeridas por enzimas intracelulares, o sea, por enzimas que están dentro del macrófago. Los neutrófilos y los macrófagos contienen lisosomas que están llenos de enzimas proteolíticas, y solo los lisosomas de los macrófagos contienen además lipasas, que son capaces de digerir membranas lipídicas gruesas, como por ejemplo la del bacilo de tuberculosis. Los neutrófilos y los macrófagos pueden también matar bacterias, es decir, si algunos los engullían y formaban fagosomas y además los digerían dentro, hay otros accionares de neutrófilos y macrófagos que, si no bien digieren a lo que han engullido, también pueden matarlas. ¿Por qué? Porque hay sustancias oxidantes que están formadas por enzimas de la membrana del fagosoma que habíamos visto con anterioridad, o por un orgánulo perixosoma que puede formar superóxido, peróxido de hidrógeno, iones hidroxilo, y tener también una enzima lisosomal, que es la mieloperoxidasa, que cataliza la reacción entre el peróxido de hidrógeno y los iones cloro para formar hipoclorito, si ustedes se acuerdan de la lavandina, logrando crear un potente bactericida que va a matar a las bacterias.
Algunas bacterias, como la tuberculosis, por ejemplo, nos causan infecciones crónicas. ¿Por qué? Porque poseen unas cubiertas resistentes a la digestión y empiezan a secretar sustancias que resisten estos efectos microbicidas que se han creado naturalmente en nuestro cuerpo a través de los neutrófilos y macrófagos. Por eso la tuberculosis para nosotros es una enfermedad muy grave. ¿Qué es el sistema monocito macrofágico o sistema retículo endotelial? En realidad, la combinación total de monocitos, de macrófagos móviles, de macrófagos tisulares fijos y unas pocas células endoteliales especializadas tanto en la médula ósea, en el vaso y en los ganglios linfáticos, se las llama sistema retículo endotelial. Pero casi todas estas células se van a originar de las células precursoras monocíticas. Por tanto, el sistema retículo endotelial muchas veces es sinónimo de sistema monocito macrofágico. Y debido a que el término de sistema retículo endotelial es lo que más conocemos, se ha quedado a conocer como sistema reticular endotelial. Sin embargo, el sistema macrofágico también es reconocido mucho mejor en la bibliografía. Independientemente de eso, el sistema monocito macrofágico o el sistema retículo endotelial nos está hablando de macrófagos que están situados a distintos niveles y cumplen sus funciones dependiéndonos de agentes extraños, ya sean bacterias, virus, toxinas, etcétera, etcétera. Entonces, estos macrófagos están localizados en muchas zonas de nuestro organismo y muchas veces cambian alguno de sus nombres por encontrarse en un lugar específico. Así tenemos los macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos. Se llaman aquí histiocitos estos macrófagos. Nosotros sabemos que la piel es una barrera que nos cuida de alguna manera de cualquier tipo de infección y que es prácticamente impermeable a los microorganismos infecciosos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos lesiones o heridas o cuando la infección comienza no en la piel sino en el tejido subcutáneo, puede surgir una inflamación y los macrófagos tisulares locales empiezan a dividirse en el mismo sitio y empiezan a formar más macrófagos todavía. Entonces tienen que realizar funciones de atacar y destruir microorganismos infecciosos en este lugar. Luego, otro lugar donde están los macrófagos representativo son los ganglios linfáticos. Nosotros sabemos que ninguna partícula que entre en los tejidos, por ejemplo, si es una bacteria, no tendría que pasar directamente a través de las membranas capilares hacia la sangre, pero si lo hace, no se destruye en los tejidos, logra entrar en la linfa y empieza a fluir hacia los ganglios linfáticos que están localizados en ciertos lugares estratégicos a lo largo del trayecto linfático, y de esta manera las partículas extrañas quedarían atrapadas en los ganglios linfáticos si han logrado entrar al torrente circulatorio. Entonces quedan atrapadas en los ganglios en una especie de red donde están situados los macrófagos tisulares. Por otra parte, también tenemos que mencionar a los macrófagos alveolares que están en los pulmones, que sabemos que otra vía importante por la cual pueden ingresar microorganismos invasores son a través de las vías respiratorias hasta los pulmones.
Por eso entendemos que existen muchos macrófagos tisulares que están formando la parte integral de lo que son las paredes alveolares. Estas pueden fagocitar partículas que pueden quedar atrapadas en los propios alveolos. Si estas partículas no se digieren o los macrófagos de este lugar no pueden digerirlas, también pueden empezar a liberar estos productos que han digerido a la linfa. Si la partícula, como les decía, no es digerible, estos macrófagos a nivel de los alveolos pueden formar una especie de cápsulas de células gigantes alrededor y llega un momento que empiezan a disolverse lentamente. Este tipo de cápsula con frecuencia nosotros seguramente los vamos a ver nombrado en muchas ocasiones, sobre todo en bacteriología les van a enseñar que los bacilos tuberculosos pueden estar encapsulados. También se pueden encapsular a nivel de los alveolos partículas de polvo de sílice e incluso partículas de carbón, ¿no? Y de esta manera los macrófagos alveolares nos defienden en los pulmones. Otro lugar donde los macrófagos están ubicados son en los sinusoides hepáticos, y aquí se los conoce con el nombre de células de Kupffer, que ustedes han aprendido a reconocerlas en histología. Entonces debemos recordar que a través de la mucosa intestinal y hacia la sangre portal pasan constantemente un número grande de bacterias que están presentes en los alimentos que nosotros hemos ingerido. Y antes de que esta sangre entre a la circulación en general, primero va a pasar por los sinusoides hepáticos que están recubiertos de macrófagos tisulares, y estas células van a formar una especie de filtración que hace que ninguna de estas bacterias que ha provenido del aparato digestivo pueda pasar de la sangre portal a la circulación en general. Ahora, las células de Kupffer debemos recordar que fagocitan una sola bacteria en menos de 0.01 segundos. Debemos nombrar también a los macrófagos que están situados a nivel del vaso de la médula ósea. Si por alguna razón un microorganismo invasor consigue entrar a la circulación en general, hay otras líneas de defensa, como es el sistema macrofágico tisular que existe en estas zonas, y los macrófagos en estos tejidos van a quedar atrapados en su trama vascular, y cualquier partícula extraña que entre en contacto con estos macrófagos y llega a estos lugares obviamente va a ser fagocitada. Debemos recordar al vaso como simplemente como un ganglio, o sea que es similar al ganglio linfático, excepto porque por aquí, por el vaso, va a pasar sangre, o sea, pasa sangre en lugar de linfa a través de sus espacios tisulares. ¿Qué más? Que las trabéculas de la pulpa roja y los senos venosos de este vaso van a estar recubiertos por un gran número de macrófagos, y cuando pasa la sangre a través de estos cordones de la pulpa roja se empieza a fagocitar cualquier tipo de agente extraño o restos indeseables que estén presentes en la sangre, incluidos sobre todo eritrocitos viejos, anómalos, etcétera, etcétera. Bueno, este es el sistema monocito macrofágico, o llamado también sistema reticuloendotelial. ¿Qué es la inflamación? La inflamación, vamos a ver este fenómeno, y además vamos a explicar un poco la participación de los neutrófilos y los macrófagos. La inflamación no es más que los cambios secundarios en tejidos vecinos no lesionados. Por favor, recuerden bien esto. La inflamación son cambios secundarios en tejidos vecinos no lesionados. O sea, que si hay una lesión, inflamación, una infección, alrededor es donde se forma la inflamación. Por eso se dice que son cambios secundarios, pero en tejidos no lesionados. ¿Por qué está caracterizado este fenómeno de inflamación?
está caracterizado en primer lugar por una vasodilatación de los vasos sanguíneos locales, porque seguramente se han secretado a través de ese fenómeno de inflamación sustancias que coadyuvan a la vasodilatación de esos vasos sanguíneos que están circulando en el tejido. 2. Aumento de permeabilidad de los capilares. Al haber ese fenómeno de inflamación y no solamente la vasodilatación de los vasos, ha aumentado la permeabilidad de los capilares y permite fuga de líquido al espacio intersticial. En tercer lugar, coagulación del líquido intersticial. ¿Por qué? Porque al haber aumentado la permeabilidad no solo ha fugado líquido, probablemente también ha fugado fibrinógeno, lo cual hace posible a la coagulación del líquido intersticial por excesivo fibrinógeno y otras proteínas que antes no existían en esa cantidad en el espacio intersticial. Cuarto lugar, migración y aumento de granulocitos y monocitos al tejido. Gracias al fenómeno de quimiotaxis van a empezar a fluir o a migrar granulocitos y monocitos al tejido en el cual se los precisa. Por otra parte, todo esto ha creado una tumefacción de las células tisulares. Es por eso que nosotros a simple vista alrededor de una lesión podemos ver una tumefacción, una hinchazón y además está rojo y también puede estar doloroso. Bueno, algunos productos que provocan reacciones tisulares son varios, pero entre los más importantes que los nombra son la histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, productos diferentes al sistema de complemento, productos de reacción del sistema de coagulación de la sangre, linfocinas. Por favor recuerden este nombre, las vamos a ver quiénes son las linfocinas en la siguiente clase. Este grupo de sustancias, las linfocinas, son las que van a ayudar a liberar linfocitos T sensibilizados. Estas sustancias, todas estas, estimulan el sistema macrofágico para que devoren a los tejidos que han sido destruidos. Efecto tabicador de la inflamación. El primer resultado después de que se ha dado la inflamación es aislar. Entonces, nuestro organismo tiene que aislar a esa lesión. Entonces, ¿cómo lo hace? Los espacios tisulares y los linfáticos de la zona inflamada se empiezan a bloquear con coágulos de fibrinógeno. Y este efecto tiene la función de retrasar la diseminación de bacterias y productos tóxicos que están causando infección, inflamación en un lugar en específico. El proceso inflamatorio es proporcional al grado de lesión tisular. Simplemente nos quiere decir que cuanto mayor sea la lesión, mayor será el proceso inflamatorio. Entonces, si el proceso inflamatorio como respuesta es grande, seguramente la lesión tisular es grande. Ahora, nos dan dos ejemplos de microorganismos como el estafilococo y el estreptococo para poder tratar de explicarnos este efecto tabicador. Por ejemplo, nos dicen que el estafilococo, ustedes van a aprender en bacteriología que es sumamente agresivo, es mucho más destructivo y de esa manera es detectado por nuestro organismo y por lo tanto el efecto tabicador de nuestro organismo frente a este estafilococo es rápido, muy rápido. Ahora, por lo tanto, al ser el efecto tabicador rápido como reacción para defendernos, trata de controlar el estafilococo en forma eficaz porque no le da tiempo a reproducirse o multiplicarse. Entonces es una forma de defensa. Sin embargo, el estreptococo hace que nuestro cuerpo reaccione como un proceso de tabicador lento. ¿Por qué? Porque al principio, cuando el estreptococo se presenta, obviamente es capaz de producir infección,
enfermedad, etcétera, etcétera, el estreptococo es menos destructivo que el estafilococo. Entonces nuestro organismo lo reconoce como tal, como no es menos destructivo. Nuestro proceso, como es menos destructivo en un inicio, el proceso tabicador nuestro también es lento. Entonces esto le da chance al estreptococo de poder reproducirse velozmente y de poder migrar a todo el sistema, y por tanto tiende a provocar mayor enfermedad e incluso provocarnos la muerte. Entonces, estos son los mejores ejemplos del efecto tabicador de la inflamación. Sin embargo, este efecto tabicador, recordemos que como resultado es el de tratar de aislar y por lo tanto este efecto de aislar, tabicar, retrasa la diseminación de bacterias y productos tóxicos. ¿Cuál es la respuesta del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación? Entonces ahora vamos a ver, hemos visto su ciclo vital, hemos visto de dónde vienen, más o menos cómo funciona, pero ahora vamos a ver que existen respuestas tanto del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación, en realidad de todas las células. Entonces, Guyton las muestra didácticamente como una primera línea de defensa, segunda, tercera, etc. Y nos dice que en la primera línea de defensa siempre vamos a encontrar al macrófago tisular, es decir, aquel monocito que ha ido al tejido, ha pasado por un proceso de maduración, se ha agrandado, se ha convertido en macrófago y se ha quedado a nivel del tejido, ¿ya? Este macrófago tisular, existen obviamente diferentes macrófagos tisulares, como ya hemos visto anteriormente, los cuales van a comenzar sus funciones fagocíticas pocos minutos después de haber comenzado el fenómeno de inflamación. Empiezan incluso a movilizarse macrófagos sesiles, y hay un número no grande, pero que defienden al principio de este primer ataque y nos pueden salvar la vida. Entonces, recordar, primera línea de defensa, macrófagos tisulares, acciones minutos después de haber comenzado la inflamación, es un número no grande en reacción, pero nos defienden y salvan la vida. Segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa es la invasión de estos neutrófilos en la zona inflamada y se da en la primera hora. Hay muchos productos de tejidos inflamados que pueden alterar la superficie del endotelio, haciendo que estos neutrófilos se peguen a las paredes capilares de esta zona inflamada y provoquen el fenómeno de marginación. Esto gracias a unas integrinas, y estas integrinas son la selectina en primer lugar, y la molécula de adhesión intracelular 1. Entonces, estas provocan una mayor expresión de moléculas de adhesión, que son las integrinas. Ocurre el fenómeno de diapédesis, que ustedes ya lo han visto, desde la sangre a los espacios tisulares, el fenómeno de quimiotaxis de los neutrófilos, causando una neutrofilia. O sea, si los neutrófilos estaban en valores de 4.000, 5.000 como número absoluto, ahora tendremos una neutrofilia, es decir, el porcentaje que nosotros habíamos visto de un 60%, 40%, entonces esto se hace mayor, y en números absolutos casi los glóbulos blancos avanzan a 15.000, 25.000, pero el porcentaje de neutrofilia aumenta. Este es el fenómeno que les hablaba sobre que hay una mayor expresión de moléculas de adhesión, como son las selectinas y la molécula de adhesión intracelular, que son estas, ¿no? Este es un capilar, este es el espacio tisular inflamado. Vemos que esta célula o neutrófilo tiene receptores. Aquí están las selectinas y hacen contacto gracias a las moléculas de adhesiones intracelulares, se pegan, se marginan y empieza el fenómeno de diapédesis y acuden por quimiotaxia al lugar de la inflamación.
por el fenómeno de quimiotaxia acuden al lugar de la inflamación. Tercera línea de defensa, tiene la segunda invasión, que son los macrófagos. Esta segunda invasión de macrófagos está dada por los monocitos que llegan al tejido. Como habíamos visto, tienen que llegar a madurar, tienen que aumentar su tamaño y sus funciones. Esto ocurre más o menos a las 8 horas de que han invadido. Pasan días, semanas, y estas van a empezar a fagocitar 5 veces más de lo que antes lo hacían. Inicia luego también, concomitantemente a esto, el desarrollo de los anticuerpos, y este fenómeno lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Cuarta línea de defensa. La cuarta línea de defensa no es más que la mayor producción de granulocitos y monocitos, y tarda entre 3 a 4 días. Puede persistir esto durante meses, años, mientras persista este estímulo de inflamación o enfermedad. Hay un control por retroalimentación de las respuestas del macrófago y del neutrófilo. O sea, uno, para que cuando se las necesite puedan aparecer más de estas células, y cuando ya no se las necesite aparezcan menos. Para esto se implican más de 2 docenas de factores, pero se ha visto que 5 desempeñan funciones dominantes en este control de retroalimentación de las respuestas del macrófago y el neutrófilo. Nosotros tenemos aquí el papel del macrófago, el cual puede hacer que se secrete el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, el factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos, el factor estimulador de colonias de granulocitos y de monocitos por separado, que inciden sobre la médula ósea para formar más granulocitos y monocitos, y a su vez, si hubiese más monocitos, obviamente va a haber más macrófagos. Sobre todo el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 actúan sobre las células endoteliales, fibroblastos y linfocitos para que puedan aumentar la producción del factor formador de colonias de granulocitos y monocitos por separado, para que incidan sobre la médula ósea y formen más granulocitos y monocitos. Entonces este sería un mecanismo de retroalimentación. Formación del pus. El pus se puede formar en porciones variables del tejido necrótico. También en el pus vamos a encontrar neutrófilos muertos, macrófagos muertos, líquido tisular, y todo en conjunto forma pus. Eosinófilos. Hemos visto que los eosinófilos representan el 2% de las células o polimorfonucleares. Entre sus características más importantes son que son fagocitos débiles, que sí muestran quimiotaxis, sobre todo aparecen cuando hay parasitosis, como la esquistosomiasis y triquinosis, son muy relevantes en este sentido, ¿no? Si hay esto y esto, podemos encontrar eosinófilos en gran cantidad. Se unen a formas juveniles de parásitos, los pueden matar a muchos de ellos, pueden ser capaces de liberar enzimas hidrolíticas, pueden liberar formas reactivas de oxígeno, pueden liberar proteína principal básica, y también aumentan las reacciones. Hemos visto que aumentan no solo en la parasitosis, sino también en reacciones alérgicas, bronquiales y cutáneas. Los mastocitos y los basófilos son los que van a liberar el factor quimiotáxico de eosinófilos. Es decir, que la presencia de mastocitos y basófilos hace que los linfocitos acudan o se vuelvan en mayor cantidad, estimulando su producción. Los basófilos. Los basófilos hemos visto que en porcentaje de glóbulos blancos representa el número menor de 0.4%. Son similares a los mastocitos tisulares grandes. En realidad, cuando existe una reacción entre un antígeno y un anticuerpo del grupo de inmunoglobulina hace que estas reacciones
hace que este tipo de reacciones unión hace que este basófilo y el mastocito libere sustancias como la heparina, la bradicinina, sustancias de reacción lenta de anafilaxia, enzimas lisosómicas. Entonces, todas estas sustancias causan reacciones vasculares, locales y tisulares y de esta manera se manifiestan las alergias. Leucopenia. Para nosotros leucopenia es nos está hablando de que hay un número pobre de leucocitos, o sea, un número por debajo de lo normal. Ya habíamos dicho que nosotros en número absoluto tenemos 7.000, 7.500, 8.000. La leucopenia de nosotros va a ser catalogada de 4.000, menores a 4.500, 4.000. No trata más que una disminución de la producción de leucocitos, por lo tanto, es muy fácil que haya una invasión a tejidos adyacentes por bacterias que ya están presentes. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces convivimos con bacterias que son saprófitas, que no nos causan ningún tipo de infección, pero cuando tenemos leucopenia, estas bacterias que viven con nosotros pueden producirnos infección. ¿Por qué? Porque no tenemos quien nos defienda y por lo tanto somos plausibles de ello. Muchas veces la leucopenia puede darse incluso por infecciones severas, puede darse porque la médula ósea no está funcionando bien, porque de repente esa persona ha sido sometida a irradiación corporal, rayos X, gamma, a fármacos, sustancias químicas que pueden haber lesionado de alguna manera la médula ósea en su accionar y no solamente va a causar el déficit de producción de cierto tipo de leucocitos o células blancas, sino también de otro tipo de células. Leucemias. Las leucemias las definimos como una producción descontrolada de leucocitos por una mutación cancerosa, ya sea de la línea mielógena o linfógena. Si es una leucemia de origen linfógeno, comienza esto en un ganglio linfático u otro tejido linfático. Si es en la línea mieloide, en la médula ósea, en las células mielógenas jóvenes y otros tejidos extramedulares como ganglios linfáticos, vaso, hígado, podemos tener leucemias neutrofílicas, eosinófilas, basofílicas, monocíticas. Sin embargo, las células leucémicas tienen formas raras y cuanto más aguda es más indiferenciada. Es importante que nosotros empecemos a definir bien qué es una leucocitosis, qué es una leucemia, qué es una leucopenia y qué es una reacción leucemoide. La reacción leucemoide no es más que un aumento de células desmesurado, casi parecido a una leucemia, pero no es cáncer. Es por otro origen, otro motivo y tiene forma de que si se encuentra el origen de esa reacción leucemoide, se puede revertir. Entonces no es lo mismo reacción leucemoide que leucemia. No es lo mismo leucocitosis que leucopenia. Entonces, si hay un aumento de otras células como los neutrófilos, los eosinófilos, hablaremos de neutrofilia, eosinofilia, basofilia, monocitosis. Ya no sería el aumento de monocitos, que vamos a ver seguramente si tenemos un poquito de tiempo, vamos a poder interpretar por lo menos un hemograma. Bueno, para no extendernos, les agradezco su presencia. Quedamos aquí y nos vemos el lunes a la misma hora.